43, seguimos aquí en el último tramo de Fórum y lo habíamos anticipado de manera presencial aquí el analista político y también magíster en gestión pública. Fermín, gracias por venir hasta aquí, por molestarte, para darnos una explicación de lo que está ocurriendo en este momento en Europa, que la primera pregunta es, ¿se avisoraba desde hace algún tiempo o fue sorpresiva? Había datos de que Rusia, léase Vladimir Putin, no iba a permitir un avance de la OTAN por una zona de influencia considerada estratégica para Rusia como es Ucrania. Ucrania y Rusia comparten una historia común, una religión común, hay una historia y unas tradiciones que son comunes. Siempre fue Ucrania parte de la historia rusa y después soviética, de hecho perteneció a la Unión de Repúblicas Socialistas durante el comunismo, y claramente el proceso de independencia no la desvinculó necesariamente de la política de Moscú. Entonces, desde todas esas tradiciones, con una política claramente nacionalista, donde un Putin entiende que la zona de influencia se lee en términos iguales o equivalentes a la Guerra Fría, entonces esto, digamos, era previsible. Si a eso le sumamos la anexión de Crimea en 2014, y si a eso le sumamos ya el reconocimiento de la independencia, era claramente visible que Putin no iba a permitir de ninguna manera que Ucrania quedara dentro del territorio enemigo, digamos, a las puertas de Moscú, tener un Estado que representaba los intereses de Estados Unidos. Y un peligro, tal vez. Y claramente un peligro. A la vista de la política rusa, claramente era el enemigo a las puertas de casa. Claro. Y la situación actual que nosotros estamos observando a través de los medios, ¿puede inferir en algún peligro latente con extensión digamos, a otros países de Europa? ¿O vos creés que, dadas las circunstancias actuales, esto va a remitirse exclusivamente a ese punto geográfico? La información va evolucionando y la guerra también. Lo que podemos decir es que hoy no habría un compromiso del resto de los países europeos en el conflicto. Se lo anticiparon a Zelensky mucho antes de que Putin invadiera. Le dijeron, nosotros no vamos a intervenir en Ucrania, y Estados Unidos también lo hizo presente. Con lo cual acá se plantea la pregunta si Zelensky, el presidente ucraniano, no tendría que haber realizado algún tipo de acción para evitar la guerra, cuando Estados Unidos le estaba diciendo y la Unión Europea le estaban diciendo a Zelensky, pero también a Putin, que no iban a intervenir. Entonces, militarmente estamos hablando. Sí. Entonces, la idea es que el conflicto está focalizado allí. A mí me parece que claramente las conversaciones han fracasado y van a seguir fracasando entre Rusia y Ucrania, porque los objetivos políticos o geopolíticos de Putin o de Rusia, en este caso están confundidos, los intereses son los mismos, claramente son establecer un proceso de control sobre Ucrania. Y los objetivos militares van a ser prioritarios por sobre los objetivos de paz. Por eso ni siquiera pudieron garantizar el corredor humanitario para que aquellos que querían huir de Ucrania pudieran salir. De manera entonces que lo que tenemos es, seguramente, y pensando en Vladimir Putin, su estrategia política, la estrategia de guerra que Rusia normalmente despliega en estos casos y casos anteriores, por citar un ejemplo de Chechenia, en estos casos van a cumplirse los objetivos militares y después se van a sentar a negociar en serio, con lo cual es muy probable una gran destrucción del territorio y la economía ucraniana, el control de algunas zonas de recursos importantes, por ejemplo las centrales hidroeléctricas o termonucleares que proveen de energía, que no han sido destruidas, además el riesgo nuclear sería muy grande, y que van a ser controladas por el ejército ruso. Entonces, controlado el territorio, van a después disponer qué cosa hacer finalmente con el gobierno ucraniano y con lo que queda de Ucrania. Hoy el presidente de los Estados Unidos puso una traba directa hacia Rusia para dejar de importar hidrocarburos, en definitiva, energía rusa. Del otro lado, Rusia contestó con un cepo a la moneda, a la venta de moneda extranjera. Digamos, esto claramente va a influir en la economía mundial, pero es una escalada que tenemos que ir viendo con atención, o, digamos, puede llegar a ser un freno a toda esta cuestión, teniendo en cuenta el impacto que también va a tener en Rusia, ¿no? Sí, yo creo que los efectos económicos en el mundo ya se sienten, digamos, el aumento del precio del trigo, porque Ucrania produce trigo, el aumento del petróleo y del gas,
Con lo cual la escalada va a tener esta cuestión, ¿no? La posibilidad de que Rusia quede definitivamente fuera del SWIFT, que es lo que permite las transacciones financieras, etc. Lo que es importante acá es ver hasta cuánto aguanta Rusia el sistema de sanciones que le ha impuesto la Unión Europea en particular y los Estados Unidos. Y cómo actúan esas sanciones, que son evidentemente económicas, en el grupo que sostiene económicamente a Vladimir Putin, que son los grandes oligarcas rusos, claro, que se quedaron con la parte del león cuando la Unión Soviética se despedaza con los grandes negocios, que hoy están congelados en Occidente, ¿no? O sea, hay que ver ahí cómo juega esta cuestión. Rusia estaba preparada para esto financieramente, seguro va a tener consecuencias, pero también es cierto que va a prever un proceso de aguante, ¿no? Y ahí los objetivos de la guerra y las cuestiones económicas se van a ir emparejando. Y hay que ver también cuánto aguanta la Comunidad Europea o la Unión Europea o los países que integran geográficamente aquel continente, alguna disposición que pueda tomar Rusia a partir de no envío de ciertos productos o hidrocarburos. Sí, por de pronto Ucrania es zona de paso de gas para Europa, lo cual ya ha aumentado los costos. Y por supuesto el corte del suministro podría ser una cuestión que hoy no se está discutiendo, pero podría ser un escenario. Lo que interesa también acá es ver el silencio de China, ¿no? Esto, sí, digamos, China ha tenido un rol muy pasivo en estas cuestiones y obviamente en una posición muy cauta porque necesita Ucrania para la nueva ruta de la seda que ha planteado con Europa. No puede plantear China un enfrentamiento. Y sin embargo le conviene la política de Rusia en esta guerra porque no deja de ser un acto de debilitamiento de la Unión Europea y sobre todo de Estados Unidos, que es el gran enemigo hoy en guerra comercial con China, ¿no? Entonces es un tablero que tiene como muchas piezas que se están moviendo al mismo tiempo. Esta situación, esta guerra en particular, toma agua por favor si querés, Fermín, mientras te hago la pregunta, ¿puede generar un nuevo orden mundial o, digamos, es lamentablemente una guerra más dentro de las otras que ha habido en el transcurso de estos últimos 30 años desde la caída de la Unión Soviética? A mí me parece, y esto se está discutiendo hoy también en los centros de estudio, que el siglo XXI abrió con nuevos actores internacionales. China es uno, y la recuperación del espacio de poder y la resistencia a perder zonas de influencia por parte de Rusia. La asociación o la alianza entre Rusia y China es muy importante geopolíticamente en un momento en que hay un proceso de declive evidente de Estados Unidos. Por lo tanto, yo creo que, no sé si corresponde hablar de un nuevo orden internacional, lo que sí hay nuevos actores que están jugando fuerte y esta guerra es de alguna manera, o está mostrando cómo se están acomodando. Más allá, te diría yo, de las sanciones durísimas que ha impuesto la Unión Europea, no deja de ser una posición débil la de Europa. Los riesgos son todavía muy grandes y por lo tanto han jugado muy cuidadosamente, inclusive hasta llegar al punto de abandonar a Zelensky, que le está pidiendo por favor, queremos entrar ahí adentro como una manera de resguardarse en este contexto. Por lo tanto hay una nueva realidad. El tema de los refugiados, 1,5 millones de ucranianos han salido de Ucrania hacia los países limítrofes, Moldavia, Rumanía, Polonia. El problema de los refugiados es el gran problema del siglo XXI, digamos, el desplazamiento humano provocado por la guerra, ¿no? Por las cuestiones ecológicas también. Entonces ahí se está configurando un nuevo mundo que vamos a tener que estar atentos. En principio lo que tenemos son nuevos actores y están jugando fuerte. ¿Occidente tiene diferentes varas para las guerras? Occidente tiene intereses. Si hablamos de intereses, digo, Estados Unidos, la Unión Europea, no necesariamente a veces coincidentes, La política de Trump dejó claro que la Unión Europea debe cuidarse de su socio americano porque traiciona. No tienen, digamos, los mismos enfoques, pero tienen intereses. Nosotros acá hay que hablar en geopolítica o política internacional, hay que hablar de intereses. Por eso puede ser muy horroroso, muy trágico el tema humano, pero acá lo que están primando son intereses estratégicos, como en el caso de Putin, perder el control de una región que para él es parte de Rusia, ¿no? Y que está gobernada por fascistas o por drogadictos, etcétera, etcétera. Entonces, lo que queda claro es que hay intereses y esos intereses se mueven o no se mueven en función de cuánto conviene. A Estados Unidos no le conviene llevar la guerra a Ucrania porque sabe que es zona de influencia de Rusia y porque además Estados Unidos llevó demasiado hacia el este la OTAN. Es decir, países que eran antes
miembros del Pacto de Varsovia, la alianza comunista ofensiva-defensiva, Polonia, Hungría, Rumanía, Checoslovaquia, etc., hoy son parte de la OTAN. Eso ya es una exageración. En las conversaciones finales, digamos, finales de la Guerra Fría, Bush padre le promete a Gorbachev y después a Yeltsin que no van a ampliar la OTAN hacia el este, cosa que no cumple Estados Unidos. Eso generó muchísimo rencor, muchísima desconfianza entre Estados Unidos y Rusia. Una Rusia muy disminuida, pero con un altísimo poder de fuego, que está claro que viene de un desarrollo nuclear anterior a Rusia, que son la herencia de los arsenales de la Unión Soviética, pero que también Rusia promovió durante la gestión de Putin. Argentina, en una posición geográfica muy distante, ¿es escuchada? ¿Tiene algún rol? ¿El rol que asuma puede significar algo o no? Argentina y algunos países latinoamericanos del Cono Sur son insignificantes para la política internacional, ¿no? En términos económicos, en términos de política internacional. Fíjate vos que también mirada la política internacional de los últimos años en la democracia ha sido muy zigzagueante, ¿no? Tenemos ahí un alineamiento pro Estados Unidos en algunos sectores, el gobierno de Macri en particular buscando alianzas con Occidente, un Alberto Fernández que ofrece en Moscú hace poco tiempo, muy pocos días, digamos, sí, ser la puerta de entrada de Rusia en Latinoamérica, ¿no? Entonces esto habla a las claras de una inconsistencia de la política internacional de Argentina que en realidad no tiene mayor peso en el mundo, digamos. Yo creo que tenemos que ser muy conscientes de nuestro peso relativo casi insignificante en el contexto internacional. En todo caso tiene sus ventajas también, yo creo que Argentina no las aprovecha. ¿En qué sentido? Y bueno, digamos, estar alejado de los conflictos y plantear una política un poco más independiente, más con una política más regional y un poco más pragmática, digamos, dejando de lado que hay cuestiones ideológicas que son de base, que se deben proteger, digamos, nadie puede cuestionar la vigencia de derechos humanos, las ayudas humanitarias, pero es necesario tener una política que también dé respuestas a las necesidades de Argentina. Estos alineamientos así un tanto zigzagueantes, sí, hasta sí, te diría forzados, caprichosos, sobreactuados, no ayudan en lo más mínimo, no hacen un país creíble, digamos. Claro. ¿Y qué nos depara el corto plazo? Bueno, a ver, nunca me gustó y no quiero que lo hagas, pero no puedo dejar de preguntarte teniéndote acá. Futurología no podemos hacer porque esto es cuestión de día a día. Pero digo, dadas las circunstancias, hoy debemos esperar esta escalada militar de cuerpo a cuerpo, de la batalla como estamos observando, para luego pasar a la instancia diplomática. ¿No va a ocurrir al revés? Hasta tanto, esto es una opinión sí, y sí, obviamente, digamos, en el contexto que vos planteás, ¿no? De un día a día. De hoy. Pero a mí me parece que, siguiendo la política rusa, los lineamientos, viendo cómo Rusia actúa en las guerras, que las ha tenido y Putin ha sido su líder, y consciente de los objetivos estratégicos que se están jugando, hasta tanto Vladimir Putin no alcance los objetivos militares, que no descartaría que sean la destrucción de Ucrania para refundar Ucrania o poner allí un gobierno títere, no creo que sea la anexión de Ucrania a Rusia, pero sí un gobierno que sea pro-Moscú, digamos, favorable a su política, no va a haber una negociación seria entre ambos países. Vamos a tener que lamentar una guerra cruenta todavía por unos días más. Ojalá me equivoque, es un escenario que estamos imaginando, ¿no? A partir de lo que uno más o menos entiende. Fermín, te quiero agradecer personalmente por haber venido, por tratar de explicar lo más llanamente posible este conflicto y muy probablemente en el correr de los días, en la medida que esto avance de la forma que ocurra, te volveremos a convocar para conocer un poco más. Estamos, gracias. Bien, ahí está. Fermín Mortel, director de la Dante Alighieri, pero además analista político y, como lo decíamos, también magíster en gestión pública, dialogando con nosotros. Volverá en algunos días más a esta mesa de fórum. Gracias por acompañarnos. Nos encontramos el próximo martes con Santiago Berioli aquí también acompañando en Fórum de 20 a 21 por Canal 2 de Carlos Paz Televisión. Adiós.